una persona para leer la Biblia y que le pueda sacar algún sustento? Número uno, la primera conclusión es que leer y meditar no es lo mismo. Leer y meditar no es lo mismo. Yo leo y puedo leer 10 capítulos, 20 capítulos. Un día me leí el libro de Génesis completo. Leí. Pero leer y meditar no es lo mismo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, cuando entendí que meditar no era lo mismo que leer es parte para poder meditar, quise saber qué era meditar. Luego, leyendo la Biblia, me encuentro un versículo en el libro de Esdras, si gusta lo buscan. El texto que les acabo de decir era Josué 1:8. En el libro de Esdras está antes de los Salmos, después de Segunda de Crónicas. Esdras, capítulo 7, verso 10. Y dice Esdras, ahí en el capítulo 7, verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Ya no era para leerla, sino para inquirirla, para analizarla, para profundizarla, para escuchar la voz de Dios en lo que estaba, no para pasar corriendo, para inquirir, dice, la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Luego, como predicador, aprendí de Esdras que antes de enseñarle a la iglesia algo que tienen que practicar, yo tenía que practicarlo primero. Porque si yo le enseño a la iglesia algo que yo no practico, aunque esté enseñando una verdad, yo soy un hipócrita, porque les estoy diciendo, esto es lo que debemos de hacer y yo no lo hago. Entonces aprendí a cuidarme de lo que Dios me hablaba y a veces a entrar en conflictos y decirle, Señor, ayúdame porque me está haciendo difícil esto. Y nunca exponerme a enseñar algo que yo no iba. Vamos a abrir hoy las Biblias en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15. Al final voy a hacer la aplicación, pero más o menos yo tengo que preparar 2 predicaciones, a veces 3 predicaciones por semana, depende de las circunstancias, a veces un poquito más por los discipulados que hay que dar, etcétera. Pero en lo personal a veces tengo un texto y ese texto me acompaña una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, medio año y hasta un año me ha acompañado. Y es un texto donde Dios me está hablando a mí, es mío, es particular. Y se me sale decirle cosas a la iglesia por la emoción de lo que estoy aprendiendo, pero el texto sigue siendo mío. Juan capítulo 15 es uno de esos textos que en algún momento estuvimos de compañeros durante un largo tramo del ministerio. Y les voy a leer lo que dicen los primeros 17 versículos. Ahora, Mano Humberto, por favor cuénteme las veces que dice la palabra permanece, permaneceréis, permanecer, todo lo que tenga que ver con permanecer. Cuénteme las veces, hermano Humberto, que va a aparecer esa palabra en el texto. ¿Ok? Por favor. Luego, la palabra guardar, guardaréis, hermano Juan Carlos, cuénteme las veces que va a aparecer esa palabra en el texto. La palabra mandamiento, ¿cuántas veces va a aparecer esa palabra mandamiento, Keila?
Ok, hay otras palabras más, pero voy a quedarme con esas tres. Ok, empiezo a leer. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Empiezo a contar personajes. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús, primer personaje. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Tengo un segundo personaje, el Señor Jesús, ahora el Padre. Sigue diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Un tercer personaje, el pámpano, que está haciendo referencia a nosotros los creyentes. Ok, cuando el Señor Jesús habló esta enseñanza, este tipo de símil, de parábola, le estaba hablando a una gente que conocía lo que era esto. Todos salían por el camino y veían un sembrado de vid. Y todos sabían lo que era eso. ¿Alguien ha visto un sembrado de vid? Una cosecha donde están las uvas colgando. ¿Alguien los ha visto? Bueno, entonces tenemos que empezar por más o menos entender que eso es como una enredadera, y de esa enredadera cuelgan los racimos. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a ver los racimos de uvas que se venden para diciembre. Uno dice, uy, qué grande este racimo de uvas. Pero resulta que allá en Israel se cosechan racimos de uvas de este tamaño, hasta el suelo. Gigantes. Por eso dice ahí en el libro de Josué que cuando entraron para espiar la tierra, llevaban entre 2 cargados el racimo de uvas, por lo grande que eran, por lo pesado que eran. Entonces, esta referencia de lo que es una vid y de todo el fruto que tiene que dar, a eso está tomando el Señor para que podamos aprender una lección. ¿Okay? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Las señoras que les gusta esto de cultivar y de poner matitas y toda esta cosa, de vez en cuando sacan la tijera y empiezan ¿a qué? Es que esta hojita no se ve, y es que esta ramita y es que pum, y uno dice, tanto que costó que saliera la bendita florcita y ahora ya se la voló, ¿verdad? Pero si no la quita, le va a quitar fuerza a la matita para que pueda sacar más provecho en otros lugares. Por eso era necesario podar. Le decía a mi esposa que también me parece algo extraño, algo paralelo. Las mujeres que les gusta esto de cuidarse el pelo y dejárselo crecer, ¿verdad? Y de un momento a otro decía mi esposa, tengo que recortarme las puntas, pero las puntas eran como 2 centímetros. Y le digo, pero se está dejando crecer el pelo. Y ahora son 2 centímetros más. Dice, es que si no, no me crece. Nunca lo entendí. Todavía no lo entiendo. Ni que me lo expliquen porque no entiendo, ¿ok? Sin embargo, esto de quitar es para que agarre más fuerza, ¿cierto? Bueno, la iglesia está siendo comparada con una vid. Y a veces los pámpanos que somos nosotros, estamos en lugar de fortaleciendo la mata, la estamos debilitando. Porque estamos dentro de la vid, pero no estamos dando fruto. Entonces, el Padre, que es el labrador, ¿qué hace? Corta ese pámpano que no está dando fruto. Lo quita. ¿Para qué? Para que los otros que sí están puedan dar fruto. Con todo y eso dice que el que da fruto lo limpiará. Y entonces digo, Señor, pero si me estoy portando bien,
¿qué es lo que me vas a limpiar? Diría alguien, no estoy diciendo que soy perfecto, solo. Toda aquella cosa en la vida, mi querido hermano, aunque sea buena, pero que tome el lugar de Dios, el Señor lo va a quitar. Toda aquella cosa, aunque sea buena, aunque Dios mismo la haya dado, aunque se hayan abierto las ventanas de los cielos para que usted reciba la bendición, si esto llega a tomar el lugar de Dios, el Señor lo va a quitar, va a limpiar, para que no nos desviemos del propósito, del llamado que Dios nos ha dado. ¿Vamos entendiéndolo? ¿Ven? Okay. Sigo. Ok. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mí y permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ok, ¿cuál fue la palabra? A ver, hermano Humberto, ¿cuántas veces aparece la palabra? Permanecer. Permanecer, bueno, en total, 9 a 10 palabras. Ok, 9 a 10 palabras aparecen. Son 9 en total. Ok, 10 para unirla. 10. ¿De qué me habla el texto entonces? Si me repite tanto una palabra, ¿de qué me habla el texto? Que hay que permanecer. ¿Ok? Juanca, ¿cuál era la palabra? ¿Cuántas veces aparece la palabra guardar? Una vez. Porque aparece una vez, es menos importante. Va a ser importante en una clave. ¿Ok? Keila, ¿cuál le tocó? Y mandamiento sale 3 veces. Ok, ya tenemos. Ahora, hermana Lili, ¿de qué se trata el tema entonces? 17 versículos, aparece 10 veces la palabra permanecer. ¿De qué se trata el tema? Permanecer. Entonces, ya tengo lo que el Señor me quiere decir. Permanecer. Ok, ya tengo algo para mi vida. Ahora, ¿permanecer en quién? En Jesucristo. Permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Qué le pasa a una persona, según el texto que leímos, que permanece en Cristo? El que permanece en Cristo lleva
fruto. No, lleva mucho fruto. La palabra fruto va a aparecer también bastantes veces en el texto. Si yo permanezco, voy a llevar mucho fruto. Y entonces me hago una pregunta. ¿Cómo hago para permanecer? A veces me levanto y no quiero leer la Biblia, a veces me levanto y no quiero orar, a veces me levanto y no quiero congregarme, a veces me levanto y alguien me quiere hablar de Dios y no tengo tiempo. ¿Cómo hago para permanecer? Yo quiero permanecer, yo quiero dar mucho fruto, yo sé que eso es lo que Dios quiere. Yo sé que la consecuencia de permanecer en Cristo es que dé mucho fruto, pero ¿cómo hago para permanecer? Esa sería la pregunta. Yo tengo que acostumbrarme a hacerme preguntas. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Para qué lo dice? Mientras más preguntas me haga, más respuestas voy a tener que me van a permitir entender el texto. ¿Ok? Entonces tengo permanecer. Dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Entonces, ¿cómo hago para permanecer? Que la palabra de Dios permanezca en mí. ¿Qué le dice el Señor a los jóvenes? En el Salmo 119:9 y en el Salmo 119:11. Alguien que me lo lea. Salmo 119:9 y Salmo 119:11. ¿Qué dice el Señor a los jóvenes? Consecuentemente a todos, porque todos en algún momento fuimos jóvenes. ¿Quién lo tiene? Mano Humberto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir guardar su palabra? Meditarla, pensarla, memorizarla. Hay veces en que estoy encarrerado, voy a hacer algo y en ese momento el Espíritu Santo trae un versículo a mi cabeza y me detuve. Me detuve. Y el Espíritu Santo me avisa, me advierte, me detiene para que no peque contra el Señor. No estoy solo, el Espíritu Santo usa su palabra para prevenir mi camino para que no ofenda a Dios. No tengo la necesidad de estar pecando para ir a pedir perdón. Tengo la oportunidad de agradecer la advertencia del Espíritu para no pecar contra Él. Guardo la palabra en mi mente y en mi corazón. La guardo. La tengo presente. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, también tiene una consecuencia y me doy cuenta, por razones de tiempo voy a tener que acelerar mucho aquí, pero saqué al menos que en 17 versículos tengo 7 temas para predicar. Y cada tema necesita ser estudiado. El tema de permanecer, el tema de dar fruto, el tema de mandamiento, el tema de la oración, el tema de guardar, el tema del amor y mantenerme en el contexto. O sea, esto es genial. Esto es maravilloso. Ok. Permanezco en Él. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis a mí, así, mis discípulos. ¿Somos discípulos de Cristo? Me hago la pregunta. Y yo digo, sí, pero alguien que me está viendo dice, no. Pero yo creo en Cristo, yo recibí a Cristo como Salvador.
yo le entregué mi vida, yo ya me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero no tengo mucho fruto. Y el que lleva mucho fruto, este es el discípulo. Si yo no llevo mucho fruto, quiere decir que no estoy siendo discipulado, que no estoy creciendo en el discipulado. Ahora, ¿qué quiere decir con que lleva mucho fruto? ¿A qué fruto se refiere? ¿A qué fruto se refiere? A ganar muchas almas. A que a través mío de la predicación que tengo se conviertan 10,000 personas. Eso es mucho fruto. Se los dejo de tarea. No, la Biblia dice que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si yo en lugar de amar odio, si yo en lugar de perdonar actúo con venganza, entonces no estoy dando fruto. No parezco discípulo de Cristo. Porque en esto conocerán que sois mis discípulos, ¿verdad? Que os améis los unos a los otros. El fruto del Espíritu, gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hola, mi hermano, ¿cómo está? Ay, pues aquí, como se puede. Pues aquí, hermano, en el valle de sombras, aquí en la tribulación. Aquí de desgracia en desgracia, pero aquí vamos, en el nombre de Cristo lo vamos a superar. O sea, no tiene gozo, tiene tristeza, quizás hasta amargura, pero gozo no. Amor, gozo, paz. Paz, pero estoy lleno de ansiedad, estoy lleno de inquietud, no puedo dormir, no puedo pensar, no puedo nada, me estoy consumiendo por dentro, no tengo paz. Y la Biblia dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiero decir, hermanos? Es que si yo digo que soy cristiano, pero no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, entonces no se me puede considerar un discípulo de Cristo. Porque no se está dando el fruto en mi vida. Ok, continúo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dios es amor. Dios me ama. Dios no me odia, Dios no quiere mi destrucción, Dios no quiere mandarme al infierno, Dios no me quiere condenar. A veces los que tenemos pensamientos destructivos somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos que nos queremos boicotear el camino, somos nosotros mismos que nos queremos hacer daño, somos nosotros mismos los que pensamos de forma negativa, somos nosotros mismos los que tengamos algún pensamiento suicida, somos nosotros, no Dios. Lo que Dios quiere es que permanezca en su amor. Pero mi amargura, mi necedad, mis rencores, mi todo no me dejan permanecer en su amor. ¿Cuándo voy a decirle a la vida vieja, a la vida que el Señor me perdonó hasta aquí? Punto, ya pasó. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero la gente viene a Cristo y sigue viviendo en su vida antigua, y sigue sufriendo por su vida antigua, y sigue afligido por su vida antigua, y sigue con raíces de amargura por su vida antigua, y no logra perdonar las cosas que hace muchísimos años pasaron, y siguen siendo como si hubieran sucedido ayer.
Y no nos damos cuenta que ya el Señor perdonó. Y cuando el Señor perdona, literalmente es como si nunca hubiera sucedido. Pero ¿cómo nos cuesta entender y aceptar ese perdón de Dios? Estoy perdonado. Estoy en el amor de Dios. Estas cosas os he hablado, dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Hace cuánto la iglesia perdió el gozo de su salvación? No estoy hablando de alegría, no estoy hablando de pachanga, no estoy hablando de un rato de que la pasé bien. Estoy hablando del gozo. El gozo. ¿Hace cuánto tiempo no se topa usted con un cristiano con gozo? La iglesia necesita volver a tener ¿qué? Gozo, porque es parte de ese fruto de los que permanecen en Cristo. Además, permanecer en Cristo, y eso lo hago cuando obedezco los mandamientos, permanezco en Cristo obedeciendo sus mandamientos, tiene una consecuencia. Vea lo que dice el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si yo permanezco en Cristo, al obedecer sus mandamientos, me va a permitir llevar mucho fruto. Y cuando oro, puedo pedir porque el Señor me va a responder. Y aquí tengo también entonces el tema de la oración. Me voy unos versículos más adelante. Verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y mire cómo se sigue engrandeciendo la figura de la vid. Él es la vid, yo soy el pámpano. Dios me limpia. Para que permanezca en Él obedeciendo los mandamientos. Al permanecer en Él, en obediencia a los mandamientos, voy a llevar mucho fruto, amor, gozo, paz, que esa es la personalidad y el carácter de Cristo. O sea, se va a reflejar Cristo en mi vida. Y cuando Cristo se refleja en mi vida, puedo pedir todo lo que quiere y el Señor me da respuesta en la oración. Eso es lo que me enseña el texto. Muy rápido estamos viendo esto, ¿verdad? Porque les digo, esto es un asunto que nos puede acompañar días, semanas, meses, si ustedes lo quieren. Sigo leyendo mi Biblia por donde voy, sigo leyendo. Si voy por Romanos, termino de leer Romanos. Pero esto es como mi tarea diaria, estar en este texto que el Señor me está hablando, es como mi momento a solas con Dios, es el momento donde tengo una conversación continua con Dios, Dios me está hablando, yo estoy aprendiendo, yo le respondo, Él me habla, yo le respondo en oración y empieza a transformarse mi vida, permanezco aquí y tengo entonces un entendimiento más claro de algo en la Biblia, ya no fue una lectura general de la Biblia, he aprendido algo. Y no todos nos vamos a quedar en el mismo texto, tal vez a algunos hoy les gustó esto de Juan 15 y quieran seguirlo estudiando, pero tal vez algunos quieran estudiar el Salmo 23, o tal vez otros quieran estar con Juan capítulo 3, o tal vez algunos quieran estudiar las cartas de Pedro que habla sobre la gracia maravillosa de Dios, o tal vez alguno esté interesado, no sé, en encontrar alguno de los otros salmos como el Salmo 1, o el Salmo 37, o el Salmo 32. Les estoy diciendo en todos los que he hecho parada. Pero no es meramente de que leo y ya me lo leí. No me aporta mucho. Me detengo. Y como me detengo, puedo aprender otro poco. Yo soy la vid.
Mire después de lo que he dicho, cómo se escucha la lectura. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Cómo sintieron ahora la lectura? Wow. Con todo creo que me quedan un par de minutos y si no los voy a hacer. Ok. Quiero que vean un versículo. Hay algo que se llama el principio del contexto. Si yo tomo un versículo de estos 17 versículos y lo pongo aparte y lo trato de explicar aparte de esto que he leído, voy a llegar a una conclusión equivocada. Eso se llama sacarlo del contexto. Cuando yo saco algo del contexto me voy a equivocar. Aquí hay un versículo que es fácil cuando lo estamos leyendo sacarlo del contexto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué quiere decir ese versículo? Si yo lo saco aparte voy a decir, bueno, la salvación se pierde. Porque si me arrancan del pámpano y me ponen aparte y me seco y me tiran al fuego, ¿qué quiere decir? Que me fui al infierno. Esa sería la idea, ¿verdad? Pero resulta que no es eso lo que dice. Primero porque la salvación no se pierde. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Entonces, mi salvación no se pierde. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, cada vez que aparece la palabra fuego en la Biblia, no siempre está hablando del infierno. La Biblia dice que nuestra fe es probada por fuego. El fuego purifica. El fuego en la Biblia también puede ser sinónimo de disciplina, de corrección. Dios corrigiéndome o purificando mi fe, haciéndome crecer. Pero si alguno en medio de todo esto y en su necedad muere en desobediencia, siendo cristiano, la Biblia dice que muchos van a ser salvos, aunque así como por fuego. Ven que dentro de un contexto bíblico, este versículo no me habla de que un cristiano pierde la salvación. Bueno,
Sacamos 7 lecciones en un ratito, como de media hora. Y la idea es que usted tome un versículo, unos versículos de la Biblia y trate de experimentar cuántas veces se repite una palabra, de qué me está hablando el tema. Señor, ayúdame a entender qué es lo que me quieres decir. Hoy he entendido que el secreto está en permanecer. A veces cuesta permanecer. Recuerdo una vez andaba en Zapote con una familia muy amada. Y uno de los muy amados que estaba se montó ahí en la rueda, la tagada. Y le costó permanecer agarrado. Porque eso giraba y la persona volaba y volaba. A veces así es nuestro mundo, a veces es tanta presión, tanta situación, tantas circunstancias, tantas pruebas, tantas cosas negativas, tantas que no sale, que no responde, que no sirve, que siento que es como esa tagada, me cuesta permanecer. Y después me doy cuenta de que no soy yo el que necesita agarrarse de Cristo, sino que Cristo me tiene agarrado a mí. Y que por más vueltas que pueda dar el mundo y por más trágico que se puedan ver las cosas, mientras que Él me tenga abrazado, yo voy a poder permanecer. Y me voy con esa reflexión hoy. Permanezcamos en el Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu bendición. Rogamos, Padre, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y que pueda dar fruto, Señor. Y que el fruto permanezca. En Cristo Jesús. Amén.